Ok, bueno, vamos a continuar con el tema de ecosistemas basado en lo que es, pues, tomando en cuenta lo que la parte de saneamiento y el tratamiento de aguas residuales, específicamente en el caso de ver cómo se purifican las aguas. Entonces, hoy vamos a tocar el aspecto de purificación del agua, pero también vamos a ampliar un poquito sobre los ecosistemas, cómo se deben recuperar o se deben llevar a cabo ciertos procesos para tratar de que el nivel de contaminación, ya sea de aguas residuales o el fenómeno de contaminación en general, que es el tema principal de los ecosistemas, vaya disminuyendo. Entonces, primero hay que tocar el tema de forma general, explicar nuevamente lo que es el tratamiento de aguas residuales. Cuando estamos hablando de aguas residuales, debemos traer a colación el hecho de que son aguas las cuales tienen cierto tipo de desechos, llámense heces o sustancias químicas. Entonces, estas aguas tienen que tener un proceso de purificación y de tratamiento adecuado para que no sean vertidas o no sean depositadas en fuentes hídricas como ríos, quebradas o el mar o manglares. Entonces, las aguas residuales son esencialmente aquellas aguas de abastecimiento que después de ser utilizadas en actividades domésticas, cuando hablamos de actividades domésticas son aguas duras, que vienen siendo aguas con cloro, aguas con detergentes, ese tipo de aguas, aguas domésticas, y productivas son descargadas a las alcantarillas domiciliarias o directamente al ambiente. Normalmente cuando las ciudades son construidas, siempre se hacen este tipo digamos, de alcantarillado, la cual todas las aguas van a dar a una fuente hídrica. Actualmente hay ciertas tendencias y se ha mejorado el hecho de que estos tipos de alcantarillados se han eliminado para tratar las aguas residuales y no contaminar tanto lo que son las fuentes hídricas. Aguas residuales domésticas, bueno, son de zonas residenciales, de zonas comerciales, de zonas institucionales y de centros recreativos. Normalmente todo lo que son aguas que involucran este tipo de origen, dependiendo del tipo de comercio o institución o residenciales, entonces todas esas aguas deben ser tratadas. A nivel entonces de prevenir de que estas aguas no sean tan contaminadas, o sea, que no tengan tanto, no solamente presencia de bacterias o de heces o de cualquier otro tipo de coliformes, sino que evitar que muchas veces las aguas tienden a ser contaminadas con agentes externos, por ejemplo, llanta, basura, desechos, lata, en fin. Entonces se debe practicar lo que es la reutilización o el reciclado de diferentes sustancias o materiales para evitar esa situación poco educada de depositar basura en los ríos o a la orilla de los ríos, totalmente en forma inadecuada. Entonces, en los tratamientos, pueden ser tratamientos preliminares, primarios, secundarios, terciarios, todos estos tratamientos involucran una serie de sustancias en las cuales unas pueden ser a nivel biológico, como un tipo de bacteria o de algas para purificar ciertos tipos de desechos a nivel biológico. La otra es la de filtrar los productos y de separar productos que pueden ser reutilizables, que están en las aguas, y finalmente solamente dejar la parte líquida. Uno de los mecanismos es a través de rejillas, tamices, remoción de grasas o desalinizadoras, o sea, tratar de utilizar plantas, como en este caso, para filtrar el agua a través de la precipitación química, a través de ciertos principios químicos, como es la sedimentación física y la flotante, es decir, que las sustancias que flotan, pues separarlas en la parte líquida. Sedimentación física, la separación de diferentes sustancias a través de un filtrado o demás, y la precipitación química, que tiene que ver con ciertas sustancias que se pueden añadir al agua para buscar un tipo de precipitado y extraer las sustancias no deseadas. El tratamiento secundario involucra entonces una serie de tanques especializados, como estamos viendo aquí, en la cual el agua pues, tiende a separar por medio de sustancias o de presencia de los microorganismos a nivel biológico, como bacterias, la separación a través de pues, la materia orgánica
la cual las bacterias aeróbicamente, o sea, en presencia de oxígeno, pueden facilitar la descomposición de un determinado material que tenga en el agua. También se pueden usar entonces filtros para liberar esas sustancias y separarlas. En la parte química se pueden utilizar ciertas sustancias o ciertas propiedades de ciertos químicos. Entonces, involucra aquí en este proceso el físico-químico, consiguiendo entonces añadirle ciertos, digamos, átomos o ciertos elementos químicos como fósforo, nitrógeno, minerales, metales pesados. Y entonces, separar estas sustancias utilizando entonces ciertos elementos para purificar el agua. Y finalmente, eliminar las sustancias no deseadas y dejar el agua más o menos en una parte en la cual se puede utilizar para riegos agrícolas, por ejemplo. Este es el proceso a gran escala, involucra el tratamiento primario, el secundario, que es básicamente con ciertas sustancias para abastecer o tratar de separar las sustancias y no deseadas, y el tratamiento terciario, que es la eliminación de productos como la eliminación de amoníaco, absorción de carbón activado y demás. O sea, se pueden utilizar muchas técnicas, las cuales entonces permiten la separación de sustancias nocivas y dejar entonces un producto o un agua, digamos, apropiada para ciertos procesos como el riego o el lavado de ciertos instrumentos y demás. Entonces, este es otro esquema que involucra entonces el tratamiento de aguas residuales. Se resumen en tres partes: el físico, químico y biológico. ¿Y qué se pueden eliminar? Todo lo que son contaminantes a nivel físico, químico, o eliminar procesos o sustancias no deseadas. Entonces, otro proceso es la desinfección, que son métodos en los cuales las aguas hervidas son principalmente, están tratadas con pastillas de cloro, lo que es la cloración o clorificación. Y hay un proceso un poco más, digamos, más laborioso, que se llama la ozonificación, que es un estanque especial donde el gas ozono está presente y automáticamente todo lo que son bacterias, virus o cualquier otro patógeno automáticamente queda muerto. Y también existe la radiación ultravioleta, que normalmente es la que se utiliza para la desinfección de las plantas embotelladoras, al igual que el carbono activado, para filtrar el agua, para depurar el agua de cualquier bacteria o virus, principalmente coliforme. En el caso de los niveles de contaminación, pues dependen. Algunos son sedimentos, los cuales se pueden separar por filtración o algo. Algunos, por caso de las filtraciones, ocurren que puede darse el hecho de que por platinas de carbón activado, que normalmente son las que tienen algunos destiladores, y se puede utilizar para entonces filtrar el agua. Y finalmente la desinfección, que pues es más común y es la que más práctica, que no exige, digamos, tanto producto químico ni tanto tratamiento, y es más sumamente barata, y que la hacemos en nuestras casas. La primera fase sería la de hervir el agua, ¿verdad? En la cual a 100 grados centígrados se pueden matar cierto tipo de bacterias y de hongos o virus. La otra viene siendo la de colocar botellas de agua en presencia del sol durante cierto tiempo. Ahí los rayos ultravioleta pues también van a eliminar cierta cantidad de bacterias de estar presentes en el agua. Las consecuencias de vertir agua en los ecosistemas, ya sean acuáticos o manglares, ríos o demás, pues causan un deterioro a nivel de los ecosistemas. A nivel ecológico, la contaminación es uno de los factores que más daña la biología de los ecosistemas acuáticos. Hay un mayor costo de tratamiento de las aguas residuales porque sencillamente hay una gran acumulación. Entonces, exigiría entonces un mayor tratamiento, mayor costo, mayor presupuesto para tratar de que esas aguas no queden tan contaminadas. Inversiones adicionales de salud, definitivamente existen muchas personas que dependen del factor acuático como ríos o lagos directamente para subsistir. Entonces,
El consumo de agua contaminada trae como consecuencia problemas de salud. Pueden ser trastornos gastrointestinales, pueden ser problemas de disentería, pueden ser problemas de deshidratación, diarrea y demás. Deterioro de la calidad del agua. Una vez el agua es contaminada, es un agua que no va a tener la misma calidad que un agua al 100% natural. Malos olores, definitivamente, pues en las zonas residenciales principalmente, donde no existe un tratamiento ni una planificación urbana adecuada, pues tiene el hecho de que va a existir problemas de zonas donde el nivel de contaminación sobre las aguas y la subsecuente consecuencia de tener aguas residuales va a ser mucho más enérgica que en otras áreas. Entonces eso involucra un manejo adecuado. Y finalmente, por las enfermedades, como mencionábamos, gastrointestinales, la hepatitis, la mebiasis, cólera, son producto del mal, digamos, uso de los recursos hídricos que al final trae como consecuencia que los niveles de contaminación no solamente van a ser psicológicos, sino que también van a ser a nivel de salud en general. Los municipios cuentan actualmente con un instrumento para conocer criterios técnicos para verificar el saneamiento del agua. Ahora, existen formas de tratar el agua, pero también existen algunos convenios o algunos tratamientos que se hacen entre algunas ONG o algunas entidades gubernamentales en las cuales se le debe dar el seguimiento al tratamiento adecuado. Por ejemplo, mantenimiento de las alcantarillas, el tratamiento de las aguas residuales involucradas en todos los aspectos de contaminación en ríos y demás. O sea, en conjunto existen ciertos organismos o entidades gubernamentales que tienen que ver con reglamentar el buen uso de los recursos hídricos y que no se contamine. Por ejemplo, está medio ambiente, que tiene que ver la parte directamente ecológica con el manejo hídrico. Está, por ejemplo, el caso del alcantarillado con el MOP para ver que todo el sistema de alcantarillado esté en buen estado. O sea, en algunos casos tienen que vincularse ciertos organismos, ciertas instituciones para un bien común. Bueno, y entonces, definitivamente que el hecho de las aguas residuales, más en época de invierno, se ven mucho más afectadas la parte de congestionamiento a nivel de tratamiento en las calles, es decir, el nivel de contaminación a nivel de las alcantarillados en las ciudades es sumamente viable, debido a que las personas pues normalmente a la hora de depositar la basura o los desechos no lo hacen en un lugar adecuado, sino que buscan la forma más fácil, tirarlo a la orilla de la carretera, tirarlo a la orilla de los ríos, tirarlo en la calle. Entonces, toda esta acumulación de desperdicios trae como consecuencia los problemas de inundación, los problemas de contaminación, los problemas de salud y los problemas ecológicos que actualmente estamos viviendo. Entonces, este es un aspecto importante en el caso de la contaminación. Otro tema que debemos tocar y que debemos tener a consideración es el hecho de los diferentes tipos de formas en las cuales se puede básicamente mejorar las condiciones ambientales. Y eso involucra entonces tener conocimiento de algo que se llama saneamiento ambiental. Eso de sanear, de mejorar, de darle un mejor uso y calidad a lo que es los ecosistemas. Entonces, nuevamente se hace el hecho de que a través del manejo sanitario, no solamente se trabaja con agua potable, sino con aguas residuales, las aguas negras, excretas, y los residuos sólidos, las aguas duras que mencionaba. Entonces, es normal en las ciudades contar con situaciones como esta, en las cuales directamente pasan del sistema de desglose de agua a las alcantarillas y directamente entonces viene siendo los ríos, los lagos o demás. Entonces, los tratamientos pues involucran, como mencionamos, diferentes tipos de fases como esta, en la cual se hacen filtraciones, el material no deseado se separa y se le da otro tratamiento, o sea, se elimina. Ahora, existen diferentes formas de tratamiento de las aguas, pero no solamente el hecho de la contaminación de aguas en los ecosistemas altera esa fluidez o ese equilibrio,
sino que también la disposición de la basura y el mal uso de los recursos puede traer como consecuencia el hecho de que se pueden proliferar diferentes tipos de plagas. Ese tipo de plagas está asociado a tipo de ecosistemas en los cuales existe un desbalance a nivel ecológico, pueden surgir por lo menos infecciones causadas por chinches, más o menos que el teratoma limiata, el cual pues puede ocasionar enfermedades como esta, que son directamente lesiones a la piel y al tejido, debido a que si no se maneja de forma adecuada la fluidez en los ecosistemas, el equilibrio que debe existir, y se deja de controlar ese equilibrio, entonces pueden surgir plagas que pueden traer consecuencias letales a la población. También está, por ejemplo, el caso de la leishmaniasis, ¿verdad? Aunque son estructuras, o perdón, son agentes vectores. Entonces, si el desbalance a nivel de los ecosistemas no es el adecuado y una especie prolifera más que la otra, entonces ese desbalance puede traer como consecuencia que la especie comience a reproducirse mucho más y como consecuencia pues puede traer una situación de salud en forma general. Tal es el caso, por ejemplo, también de la malaria, ocasionado por el mosquito anófeles. Si no se mantiene un control adecuado de todas estas aguas residuales, llámese aguas empozadas o diferentes tipos de aguas que quedan estancadas y no se le da el tratamiento adecuado, pues puede existir la proliferación de la hembra anófeles. Por consiguiente, pues puede ocasionar infecciones como el caso de la malaria, que puede atacar los glóbulos rojos, los tejidos del hígado, los riñones, cerebro, debido al ciclo de vida que involucra, pues, el desarrollo del insecto, y que parte de ese desarrollo, pues, incluye a la especie humana. Entonces, eso trae como consecuencia que este tipo de plaga o este tipo de insectos tienen un parásito, el cual ese parásito, el Plasmodium, tiene un ciclo de vida. Y esos ciclos de vida pueden ser sexual o asexual, lo que hace un poco difícil el controlarlo. Entonces, también está el caso de la Aedes aegypti, el cual, si no se trata de forma adecuada, pueden surgir entonces otros tipos de enfermedades, y eso trae como consecuencia, pues, problemas de salud, que es lo que mencionábamos al principio, asociados a la mala utilización o la disposición de las aguas. También existe, o puede darse el caso de que si las aguas contaminadas no son tratadas a tiempo, y estas aguas, como por ejemplo con bacterias coliformes como la Escherichia coli, o pueden existir diferentes tipos de parásitos, inclusive hongos o protozoarios. Entonces, estas aguas, al no ser tratadas de manera adecuada y no mantener un nivel idóneo, y debido a la contaminación excesiva, por ejemplo, el fecalismo, que es la deposición de las heces directamente en los cuerpos de agua, ríos y quebradas, pues puede ser un daño a la salud muy grave, porque la utilización de estas aguas contaminadas en los campos, principalmente en las zonas rurales, donde no existe un control o no existe una manera adecuada de tratamiento de estas aguas, entonces, pues, la utilización de ellas en la población puede traer problemas de salud. Y dentro de ellas, pues, puede existir cualquier tipo de bacteria, por lo menos la Escherichia coli, que es una de las que está presente en las heces, y que normalmente es una bacteria que se puede encontrar en aguas contaminadas, al igual que otro tipo de bacterias, al igual que parásitos, diferentes huevos de parásitos que pueden estar presentes en aguas contaminadas. Por ejemplo, en el caso de las tenias, los huevos de las tenias, si las heces de los cerdos no son tratadas de manera adecuada y se depositan en los ríos, un cuerpo de agua viva, llámese ríos, quebradas, y esas aguas luego son utilizadas para, por ejemplo, lavar frutas o lavar verduras por determinadas personas, pues obviamente los huevos de la tenia pues van a estar presentes en el agua. Por ende, esos alimentos van a quedar contaminados. Entonces, como quedan contaminados y las personas los consumimos, automáticamente nos estamos haciendo un daño, porque estamos consumiendo, aunque estén lavadas, y si no están lavadas de una manera adecuada, pues pueden quedar restos de huevos. Y esos huevos involucran
digamos, un factor de riesgo para la salud de las personas. Otro ejemplo, pues existen diferentes tipos de roedores que también son portadores de diferentes enfermedades que en determinado momento, si están cerca a estos cuerpos de agua, pues pueden causar algún tipo de contaminación. Otro aspecto directamente con lo que es contaminación, pues que influye también en aguas, tiene que ver los fenómenos de la lluvia ácida. Dependiendo del tipo de contaminación que exista, existen formas de contaminar estos fenómenos, contaminar las aguas, por la lluvia ácida, por la acumulación de sustancias químicas que van formando diferentes compuestos en forma gaseosa y que luego entonces caen en forma líquida, contaminando los cuerpos de agua como vemos aquí en este lago. Entonces, de darse el caso, el tratamiento de estas aguas involucra un proceso sumamente cuidadoso, porque estamos hablando de sustancias altamente contaminantes, químicas. Y bueno, en forma general, pues también afectan al ecosistema de una u otra forma, en la cual estas aguas, de ser contaminadas, pues toda la flora y la fauna característica de estas áreas, de zonas acuáticas, toda la fauna como peces específicamente, o cualquier crustáceo, pues automáticamente va a morir debido a la contaminación que existe. Bien, entonces hay otros fenómenos que también tienen que ver con la contaminación directamente en forma general, como en el caso del efecto invernadero, en el caso de la formación de smog o la fuerte lluvia ácida, la destrucción de la capa de ozono, que directamente tienen que ver mucho con los aspectos de contaminación en forma general. Por ejemplo, en el caso de la capa de ozono, se puede observar aquí, por ejemplo, este gran la falta de gas. El gas ozono es lo que está en verde y esta parte que está aquí es lo que no existe. Entonces, si comparamos, por ejemplo, digamos, 30 años en base a los últimos reportes de 2008 de la capa de ozono, podemos observar que a medida que han pasado las décadas, 79, 84, 89, 94, 2001 y 2008, a medida que ha pasado en base a las décadas, la carencia de gas ozono se ha ido más grande, aumentando mucho más a nivel mundial. Entonces, eso es un factor de contaminación que tiene que ver mucho con la liberación de ciertos gases, como por ejemplo estos gases que están normalmente en estos productos. Cada vez que se abre la nevera, cada vez que se utiliza un producto en aerosol, un spray con atomizador, un perfume que usa atomizador o cualquier tipo de producto que tenga ese principio, se libera el gas, el CFC, clorofluorocarbono. Y ese CFC se combina con la parte del gas, con el ozono, destruye la molécula de ozono y al destruirla o al disociarla, entonces quedan estas grandes aperturas a nivel del planeta en el cual no hay ozono. Y eso trae como consecuencia de que los rayos solares, cuando inciden directamente sobre el planeta, normalmente esos rayos son filtrados por la capa de ozono. Pero como no existe capa de ozono o no está el gas, los rayos entran directamente al planeta. Eso puede influenciar mucho en el comportamiento del clima, puede influenciar mucho en la temperatura del planeta, lo cual está ocurriendo, y por ende entonces pues, causa un desbalance. Ese en el aspecto de forma general, hablando de ciertos contaminantes en los ecosistemas. Ahora, también debemos aprovechar y ver cómo anda en el aspecto de nosotros aquí en Panamá. Obviamente, los aspectos de contaminación en base a los residuos que van directamente a las aguas, ya sea los cuerpos hídricos, como mencionamos, vienen siendo de diferentes tipos, domiciliarios, industriales, agropecuarios, hospitalarios. Entonces, estas aguas tienen que ver con el hecho de que a nivel domiciliario no existe un tratamiento. Industrial, hay pocas plantas industriales o zonas industriales o empresas que tienen un nivel de tratamiento de aguas residuales adecuado.
Normalmente solamente existe la filtración, pero las aguas no son tratadas químicamente para eliminar las sustancias químicas como tal. Y luego son vertidas entonces a los ríos o a los riachuelos o a las quebradas y finalmente van a dar entonces al mar. De uso agropecuario, pues cada vez que en los campos se utilizan diferentes tipos de sustancias químicas para fumigar, principalmente herbicidas, insecticidas, esas sustancias, después que llueve o después que ocurre la retención por parte de la planta, cierta cantidad de ese químico pasa al suelo y se puede filtrar. O si, digamos, en una zona donde hay mucha erosión, parte de ese químico entonces con la lluvia cae a los riachuelos y finalmente contamina toda la fauna de un determinado lugar. Entonces, también involucran que hay residuos de forma agropecuaria que van directamente a los ríos. Y hospitalarios, pues también existe la misma temática. Los tratamientos de aguas residuales en la mayoría de los hospitales, por ejemplo, en áreas en donde hay una gran población y no hay un tratamiento y plantas que purifiquen o den el manejo adecuado de estas aguas residuales a nivel hospitalario, entonces son finalmente vertidas a los ríos. Dentro de la zona, pues es importante el manejo de los residuos de forma adecuada y eso involucra pues tener ciertas cualidades de manejo. Hay que tener en cuenta los principios de son primario, secundario o terciario. Bien, ya entonces para terminar, tenemos que hacer mucho énfasis en que, por ejemplo, esta era la cobertura boscosa, hablando en términos generales de ecosistema, 1947, 1986, 1992. Observe la cobertura boscosa 1947, lo que indica de que había una gran cantidad de bosque. 1986 y 1992. Y si lo comparamos con el mapa actual, estas son las áreas protegidas de Panamá. Teóricamente protegidas viene siendo el hecho de que son supervisadas a nivel gubernamental, pero muchas de estas zonas, principalmente la zona del Darién, del Tapón del Darién, actualmente cada año hay grandes hectáreas que se eliminan de estos bosques primarios para la ganadería. Entonces, las aguas que están allí, el nivel de los ríos, las fuentes hídricas naturales se ven totalmente alteradas. Si hablamos de la minería, por acá por Colón, por Donoso, o la parte de donde han existido ciertos rasgos de minería y de explotación a nivel minero, pues obviamente pues, va a ser mucho más grande. Entonces, en Panamá hay que tener, para las futuras generaciones, se debe tener mucho más cuidado el hecho de tener las aguas residuales, de saberlas manejar, de cuidar, sobre todo el aspecto de los ríos, todos los riachuelos, todas esas quebradas de las zonas boscosas, no contaminarlas, no depositar basura en la orilla de los ríos, no depositar basura en la vía de las carreteras, saber que la basura debe existir un lugar adecuado y un tratamiento adecuado para que se logre vincular el hecho de que se puede manejar. Entonces, en ese aspecto de manejar adecuadamente la basura, vamos a tratar de explicar un video del uso de este aspecto. Este es un video de una empresa en España que se dedica a la separación de materia orgánica e inorgánica utilizando diferentes tipos de biogestores. Cuando hablamos de biogestores, es una forma en la cual se separan a través de una maquinaria especial, se logra separar la materia orgánica del inorgánico. Normalmente ocurre que por las comunidades pues existen diferentes, normal, pues igual que hay en ciertas partes, el manejo de la basura en camiones y luego entonces pues son depositadas en ciertas partes. Pero a nivel de lo que es los vertederos, se pueden liberar diferentes tipos
gases como el CFC, como vimos ahí. Entonces, existen formas, buscar la parte en que esta compañía se llama Ecohispánica, una compañía española que se dedica a el mejor tratamiento de aguas residuales y el manejo adecuado de lo que viene siendo la parte de la basura o desechos. Separar materiales sólidos, materiales líquidos, materia orgánica de inorgánica, y a la materia orgánica darle otro uso. O sea, normalmente entonces las compañías se dedican a usar los camiones recolectores, pero no utilizan vertederos, sino que entonces pasan directamente a una planta o una zona específica de tratamiento en la cual se llama biogestor, donde hay un proceso de esterilización de toda la materia y a través de un lavado, entonces se va separando el material, diferentes tipos de materiales y ya sean plástico o demás, y se lavan. Entonces, al ser lavados, luego entonces se separan las latas, los vidrios, el plástico y se le da otro uso. Al menos aquí este es el principio que se utiliza y vamos a ver ahorita más adelante lo que es el biogestor, en el cual a grandes temperaturas se lava, se purifica y de ahí entonces comienza el proceso de separación. Ahora, la separación no se hace manual, como vemos aquí se hace de manera mecánica. Una vez se lava el material y se comienza la separación. Entonces, esa separación involucra separar la parte sólida, la parte líquida. Entonces, utiliza una serie de principios a través de lo que es el lavado por vapor, como vemos aquí. Luego, entonces, comienza la separación. Después que se lava, comienza la separación. Y esa separación involucra entonces la selección. Entonces, este es el esquema de lo que es el equipo, en el cual entonces el material ingresa, es procesado, es lavado y en algunos casos es triturado, dependiendo del tipo de material. Luego entonces se separa la materia orgánica de la no orgánica. El agua que sale, entonces se utiliza en este biogestor, es como hervida, transformada, y se puede utilizar para la irrigación, por ejemplo, para lo que es los cultivos, como vemos aquí, lo usan para los cultivos. La parte plástica se le da otro uso, puede ser para realizar como esta especie de paredes. En el caso de los productos férreos, o sea, como aluminio, hierro, cobre, entonces se separa y se da otro tipo de tratamiento. Entonces, esta es una manera de pues evitar los vertederos principalmente. Obviamente el equipo es un equipo que se utiliza y es un poco elaborado el hecho de que hay que separar ciertos materiales y primero con un costo, porque realmente pues, es una empresa que se dedica a este tipo de tratamiento. No solamente de la separación de la basura como tal, sino que también el agua le da otro tipo de uso, ya sea para generar productos agrícolas y demás. Entonces, como ven, hay que tener en consideración porque hay que invertir una considerable suma para pues, que esto se da. Entonces, este, por ejemplo, en España, con esta empresa que se llama, que son Waste Cleaner, que es una empresa pues, que tiene que ver con este tipo de equipo, Ecohispánica. Bien, entonces, esta ha sido digamos, la forma en la cual podemos ver cómo en otros países y a nivel de tratamiento, cómo se logra hacer la purificación no solamente de desechos, de la utilización que le da, sino a nivel de tratamiento de las aguas.